Listo. Bueno, entonces vamos a ver, a redondear todo lo que los compañeros expusieron y entonces vamos a hablar de, me dicen si están viendo, de conceptos generales que nos sirven. Bueno, concepto importantísimo que después lo vamos a mirar es una tasa de interés. Pero antes, como los compañeros lo hicieron, pues hay que definir qué es el interés. Entonces, la definición de los compañeros estaba bien y la entendemos más fácil de esa manera. O sea, generalmente todos nosotros ya sabemos que cuando nos hablan de interés, vamos a hacerlo a través de un... O sea, hemos oído este cuento en un crédito. Entonces, ¿qué es el interés? Pues nosotros lo encontramos financieramente como el costo de usar un dinero que no es nuestro. Si usted no tiene dinero, pues a usted le toca pagar por tenerlo. Eso es una tarjeta de crédito, eso es un crédito para su casa, para su carro, para lo que sea, ¿sí? Entonces es el costo de usar un dinero que no se tiene. Y ese interés, pues lo pagan quien necesita el crédito y también a quien nosotros le llevamos la plata, o sea, y entonces ahí aparece la figura de banco, que no voy a hablar mucho de eso porque hay una exposición pendiente después del quiz, que es el sistema financiero, que nos va a explicar qué papel hacen los bancos, cuál es el papel de Banco de la República. Esto es lo que yo encuentro financieramente. Pero realmente lo que es el interés en todo el mundo es algo que un concepto que dentro de 8 días también lo arrancamos a ver y es el valor del dinero en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que por alguna razón, desde que este mundo empezó a usar propiedad privada, a hacer cambios de cosas por dinero, a inventarse monedas, pues ese dinero con el tiempo va cambiando de valor, o bien porque el país o porque esa moneda, obviamente el país que tenía esa moneda se volvía muy fuerte. Ustedes saben que toda la vida hemos vivido en economías, así fuera en caballos, habían imperios, ¿no? Lo que uno antes oía que imperios, si usted se acuerda de historia, dice que son los imperios. No, pues los imperios era una nación poderosa. Pues no digamos que ahora hay imperios, pero hay cosas parecidas, pues que sencillamente quería tener y tener más tierras, iban y sometían a otros pueblos. Entonces esos imperios pues tenían también una moneda y en la medida que el imperio fuera más grande, pues su moneda era más fuerte. Y entonces empezaba a aparecer pues que las monedas de los otros podían perder valor y ser sustituidas. Si eran colonizados, pues se sustituía esa moneda y listo. Y entonces toda la vida ha sucedido algo. A medida que pasa el tiempo, si yo en el 2019, digamos que alguien decía, no, yo me gano 3 millones de pesos, pues en el 2021, pues si se sigue ganando esos mismos 3 millones de pesos, la pregunta sería, ¿le alcanza para lo mismo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Le alcanzará para las mismas cosas si se ganaba 3 y si gana? No, ¿cierto? ¿Por qué sucede eso? Ah, pues porque en toda la gran mayoría, y más en economías pobres como las de nosotros, pues el dinero pierde valor rápidamente. Entonces, todas aquellas personas que tienen dinero y se lo quieren dar a otra persona, pues no se lo van a dar gratis. Y de aquí nace un lema muy de Mariela Galindo. El único banco que no cobra intereses cuando presta plata, ¿cómo se llama? ¿Ustedes saben cuál es? ¿Cuál es el único banco que no cobra intereses? El colchón. Mamá o papá o abuelita. De ahí para allá, mamacita, papacito, tiito, tiita, noviecito, esposito, todo el mundo, Banco de la República, Avevillas, Caja Social, cualquier cosa que a usted le ocurra de ahí para allá, cada vez que a usted le da un peso,
¿Se lo da con qué? ¿Con qué lo tiene que devolver? Con intereses. Ay, no, mi novio nunca me cobra. No se lo cobrará en platica, pero póngase a examinar cómo le va a cobrar esa platica. Y después no esté llorando. Ay, no, mi novia es más chévere, ella es una mujer moderna, ella ahora no me cobra nada. Espérese a ver cómo le va a cobrar la plata que le dio para esa pinta, para ese carro, para pagar la cuota. O bueno, si ya tiene una buena pareja, es mejor las cuentas claras y el chocolate espeso, ¿cierto? Por eso las parejas también tienen que sentarse a decir cuánto te ganas vos, cuánto me gano yo, cuántos son los gastos, cómo vamos a hacer y dejemos esto claro, porque si no, más adelante empiezan los ayayayes. Y esos ayayayes es que yo puse más plata, vos pones menos, yo puse más y mira, haces esto. Así no se cobra en dinero. Cuando empiezan esos problemas por dinero, que a usted le duele la cabeza, que le trae problemas, esa es una forma de cobrarle a usted. ¿Y qué es cobrar? Pues intereses, sino que no se los cobraron en platica, sino en otro tipo de especies. Los únicos que jamás en la vida cobrarán por un peso es mi papá, mi mamá o mi abuelita, o de pronto una tía o un tío que está haciendo las veces de ellos. Pero de ahí para allá, todo en la vida se paga con intereses. Yo, además de darle ingeniería económica, también les doy mucha cátedra de persona, de familia, porque es cierto, o sea, si usted quiere tener una relación sana, tenga las cuentas muy claras, porque en cuestiones de dinero, todo se tiende a volver belicoso. ¿Por qué? Porque sencillamente el dinero es lo que más escasea. Y cuando hay un recurso escaso, pues en algún momento alguien va a protestar por ese recurso, ¿o no? Entonces, ojo con eso. Y lo que vamos a aprender acá, pues obviamente no vamos a hablar ni de mi papá, ni de mi mamá, ni de mi novio, ni de mi pareja. No, vamos a hablar de los bancos, que ellos sí que saben que si ellos tienen plata y usted la necesita, con mucho gusto se la dan, pero le cobran intereses. ¿Por qué intereses? Porque ellos no son hermanitos de la caridad. Entonces, si ellos tienen 100 muchachos, y estos muchachos, supongámosles que humildemente fueron al banco A, y esos muchachos humildemente cada uno pidió un crédito para un carro de 40 millones de pesos. Estamos hablando de un carro humilde. Pues ¿cuánto le prestarían entonces? Serían 40 millones por 100 muchachos. Estamos hablando de 4.000 millones de pesos. ¿Usted cree que hay algún banco que le dé tristeza con estos 100 muchachos y le diga: en 5 años cada uno de ustedes me devuelve los mismos 40 millones de pesos? Porque es que mire, él no le está prestando a un muchacho, le presta a 100 muchachos. Entonces, fíjense que cuando ese banco tan ladrón, no, pues es que le presta un poco de gente y él no es ni su hermano. Y con todo respeto, no creo que en esta universidad haya alguien hijo de Sarmiento Angulo, ¿o sí? ¿Me estoy equivocando? No, ninguno tenía apellido, ¿sí o no? Entonces, si de pronto él es su papá y su mamá, pues con gusto, ni le presta, sino que le regala el carro, de atado. Pero el resto de todos los que estamos aquí, de la gran mayoría de mortales en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, pues necesitan de un crédito porque el dinero es el recurso más escaso. Y quien tiene el dinero, pues nos cobra, porque a él no le sirve que en el tiempo le devolvamos la misma plata. Y obviamente, entre más inflada esté la economía de problemas, o sea una economía más llevada tipo Venezuela, pues obviamente los intereses serán más altos. Que eso es una diferencia, o sea, no es lo mismo comparar el porcentaje de interés que nos cobran en Colombia versus el porcentaje de interés que cobran en Holanda, en Gran Bretaña, ni siquiera en Estados Unidos. Obviamente, pues la vida es más cómoda, es una economía más estable,
Por lo tanto, el dinero no se devalúa tan rápido. Entonces las tasas de interés son más bajitas. Pero aquí, pues ahora entenderemos, bueno, cuando nos expliquen lo del sistema colombiano, pues entenderemos también muchas más cosas que son bien difíciles en este sistema, pero que en economías por lo general no son tan malucas, pero sí tienden a ser debido a la situación. Bueno, entonces ya sabemos que el interés es el valor del dinero en el tiempo y que en cualquier economía este dinero pues pierde valor y obviamente lo que el interés hace es como amortizar ese valor. Entonces, ese interés se expresa, que es algo que los compañeros no nos dijeron, a través de algo que se llaman tasas de interés. Entonces, ahí es donde, ya cuando sé cuál es el interés, qué es lo que yo cobro para que mi dinero que presto no pierda valor, es la tasa de interés. La tasa de interés, sus compañeros dijeron, es un porcentaje, se expresa con unos numeritos y hay diversas formas. Hay tasas de interés nominales que después las vamos a ver. Entonces la tasa de interés es la medida. ¿Qué es la tasa de interés entonces? La medida de el valor de ese dinero. Entonces, cada quien pondrá unas tasas. Si esto fuera una economía donde no nos rigiera un banco central, como pasa con los gota a gota. Los gota a gota no están regidos por nadie. Entonces, cada uno de ellos pone una tasa que quiera. Y además, pues ya sabemos todos que son personas bien malosas que aparte de poner una tasa física, pues son capaces de decir, no, pues si usted no paga, yo le cobro con la vida, que sería una tasa infinita porque las vidas no deberían de tener un precio. Entonces, cada quien pone una tasa. En los sistemas regulados, entonces mire cómo vamos anclando todo esto. Entonces, por ejemplo, uno puede decir, como nos decían los compañeros, el 26% anual, que después vamos a ver qué tipo de tasa. Por allá otro nos decía que el 1,5% nominal. Mire que son diferentes. Después vamos a entender qué es esto. Pero una tasa es sencillamente la representación numérica de cuánto estoy cobrando por ese dinero o de cuánto valor yo le estoy dando, ¿cierto? Por eso, pues, como les digo, en economías no reguladas, como el mercado negro de nosotros, o los gota a gota, pues ellos cobran lo que creen que vale su dinero. Vale muchísimo. Claro, además, pues no deja de ser maluco, pero es la razón. O sea, si yo le presto plata a una persona que no tiene un respaldo económico, pues supuestamente yo le debería cobrar mucho, como también hacen algunos bancos. No sé si ustedes han oído hablar de este. El Banco de la Mujer. ¿Han oído hablar de este banco? Los que todavía están despiertos. Sí, profe. Ustedes, por ejemplo, este banco y hay otros bancos cobran unas tasas altas. ¿Por qué? Pues porque supuestamente ellos le dan crédito a personas que no tienen una buena solidez financiera y que el riesgo de perder ese dinero es mayor. Entonces digamos que ellos en 4 cuotas pues se cobran alguito como para ir solventando. Con 4 marranos que cojan en 4 cuotas pueden arreglar el crédito de uno. Si la persona se va, pues además lo enyardan con unos intereses altísimos. Y bueno, pues, ¿de dónde sale eso? Bueno, este es el mundo, ellos están regulados, claro, pero la superintendencia le permite a ese tipo de bancos y el Estado también que hacen créditos a personas pues que no tienen capacidad económica, les permite usar tasas de usura diferente. Una cosa es irle a prestar al Banco de Bogotá, a Bebilla, otra cosa es prestarle a esto, o hay otro que se llama Mundo Mujer. Hay otras cooperativas por ahí, hasta por ahí en ese séptimo día los han denunciado. Hay muchos bancos de este tipo que el Estado les permite cobrar altos intereses porque se llama microcréditos. Y estas personas que necesitan los microcréditos no tienen respaldo financiero. Entonces, pues sencillamente pagan. Obviamente son mucho menos
y pues no pueden ser violentos como hace el gota a gota, pero digamos que este es como el gota a gota oficial. Obviamente pues no en las proporciones, pero digamos que este es el gota a gota oficial. El resto de bancos, los que ojalá todos ustedes ya tengan acceso, pues están regidos con unas tasas, aunque son espantosas, 26% comparadas con las de Estados Unidos o las demás, pues siguen siendo altas. Pero bueno, digamos que no es tan difícil. Bueno, ¿qué más hablaron los compañeros? Que era una tasa. Y entonces yo les estaba hablando en mercado regulado. Resulta que en cualquier economía, estamos hablando de economías legales, pues debe haber una regulación bancaria. O vamos, porque después los compañeros nos van a hablar de esto, más bien una regulación de las tasas de interés, que ya sabemos que es el valor que cada quien le quiera poner. Entonces, esa regulación de las tasas de interés, en la gran mayoría de países, por ahí lo hablaron los compañeros, se llama el Banco Central, ¿sí? Y es el banco del gobierno. El gobierno es el que debe velar por la economía del país. Esto no debe ser de privado. Bueno, pues ustedes me dirán, ¿y usted de qué país habla? Pues desafortunadamente, supuestamente este debe ser, ¿no? En todos los países debe haber un banco central que es el que hace la regulación de las tasas de interés, de los bancos. Bueno, después nos hablarán de todas las entidades financieras que existen. Entonces, ese Banco Central, como supuestamente es del gobierno, en nuestro caso, ese Banco Central se llama el Banco de la República. En nuestro caso, en la gran mayoría de países se llama el Banco Central. Aquí se llama el Banco de la República. Entonces, además de colocar las tasas, pues el señor tiene, o sea, el banco, por eso no les digo qué hace el banco, porque eso no lo van a decir los compañeros que les toca el sistema financiero colombiano. Tiene otras cosas, pero digamos que nosotros solo hablamos que cómo las regula, más que las regula, las coloca. Después los compañeros dentro de 8 días nos dirán por qué coloca esas tasas, para qué sirven esas tasas. No nos vayan a volver a decir que es una tasa de interés, ¿no? Díganos por qué el Banco de la República le toca colocar las tasas, para qué sirve eso, cuál es el objetivo, qué pasa si sube la tasa, qué pasa si la baja, qué pasa si dice, para que entendamos de una buena vez cuál es la importancia del banco. Y pues como decía el compañero ahí, desafortunadamente, ustedes han oído estos días, el Banco de la República está compuesta por una persona que se llama así, que pues en nuestro caso pues ya saben qué pasa. Bueno, no en todas partes pasa lo mismo, ¿no? Generalmente está, ¿quién es? Este es un representante directo del gobierno. Y él tiene 6 personajes más, y por eso es que dicen por ahí, esos 6 personajes más 2. Bueno, y a esta junta asiste también un representante de los bancos, pues en nuestro país, pero creo que él no tiene ni voz ni voto, él solamente va pues a hablar, pero pues uno dice que no tiene voz ni voto, pero pues si los bancos son, ya saben de quién, pues obviamente puede decir lo que quiera. Y acá aparecen otros de la junta directiva, que son como 2 personas más, y como que 3 más los puede nombrar también el gobierno. O sea que en últimas tenemos 4 personas del gobierno y digamos 3 que estarían no viciadas por el gobierno, quienes tienen que decidir cuáles son esas tasas de interés. Entonces, las tasas de interés a nivel global, una tasa de interés en un mercado regulado, en una economía regulada, este Banco de la República supuestamente, que era lo que yo les decía a los compañeros, tiene en cuenta unos, ¿cómo se llaman? Indicadores macroeconómicos, que ustedes lo van a volver a recordar, sus compañeros le van a decir que es un indicador macroeconómico, que son internos, o sea, internos quiere decir que los da el país, y son externos. ¿Cuáles son los internos? El PIB,
la inflación. Y los compañeros decían la inflación tiene relación con el IPC. El gasto público. No hay por ahí. Bueno, digamos que estos son los internos, los más importantes que tiene en cuenta el Banco de la República. Porque igual la balanza de pagos y todo eso, pues en últimas tiene que ver por acá. Pero digamos que internamente estos son los más importantes a tener en cuenta. ¿Qué es el PIB? También lo definieron sus compañeros, es el Producto Interno Bruto, pero ¿eso qué quiere decir? Es lo que produce el país en pesos. Entonces, un país como Colombia, supongamos, yo no me acuerdo bien cómo es Colombia, pero supongámosla como así, creo que es como algo así, ¿cierto? Como así. Creo que esta me parece más a Colombia. Algo así, pero esto acá quedó muy feo. Nariño es más así. Bueno, supónganse en que esta es Colombia. El Producto Interno Bruto, ¿qué es? Es todo lo que se produce internamente, por eso se llama Producto Interno Bruto. Pero todo lo que se produce, recuerden de economía, se produce para dos cosas. Para exportar o para consumir por el mismo país. Entonces el Producto Interno Bruto lo que hace es poner esto en pesitos y sumárselo a lo que la gente compra y consume, y eso es el famoso Producto Interno Bruto. O sea, todo lo que sale en exportaciones, pero en pesos. Toda la plata que recibe Colombia en pesos por lo que produce, y lo que produce y consumimos nosotros mismos forma el Producto Interno Bruto. Y obviamente, si el Producto Interno Bruto está pobre, está bajo, como nos pasa casi siempre a nosotros, si este Producto Interno en vez de subir baja año por año, pues, ¿qué quiere decir? ¿Quién produce? A ver, los que están por ahí despiertos todavía, ¿a quién le toca producir en un país? ¿Quiénes son los encargados de producir para exportar? La industria. Entonces, obviamente, si un país no produce, ¿será porque su industria está bien o mal? Mal. Está mal. Entonces, si la industria está mal, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Pues, ¿por qué se tiene en cuenta? Porque la industria puede estar mal, pues todo se lleva plata. Por eso es que, pues, ustedes dirán, qué señora tan cansona con este cuento, pero es que pues, desafortunadamente nosotros hemos puesto al Dios dinero en toda parte, y es cierto, y en economía, por eso se llama economía, es más. Generalmente cuando la industria está mal es porque no tiene plata. Y si la industria no tiene plata, pues no puede comprar para producir y no puede ser competente. Por ejemplo, la industria colombiana se queja porque tiene que importar cosas y las tiene que importar en dólar, y el dólar está caro. Entonces, si yo compro cosas caras, pues yo no puedo vender barato, yo no puedo ser competitivo. Entonces, si yo no puedo vender barato acá adentro, pues tengo problemas porque es que tampoco hay trabajo, entonces la gente no tiene con qué comprar. Y si yo no puedo vender o ser competitivo en el exterior con precios, pues tampoco voy a poder exportar. Entonces, la industria siempre va a estar mal. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno tendría que hacer? Pues tendría que mirar si sube mucho la tasa de interés, pues obviamente eso va a hacer que estos empresarios no, o va a tener que poner unas líneas de crédito especiales, de eso nos hablarán, pero la idea es mirar que esas tasas de interés que van a cubrir esos créditos, o por ejemplo, si la gran mayoría de Producto Interno Bruto es para consumo y la gente no tiene con qué comprar, pues el gobierno dice, bajemos las tasas de interés para que la gente se endeude y reactive esa economía. Entonces, fíjese que todas estas variables tienen que ver, o sea, un Producto Interno malo, va a pasar algo. Va a ser por motivo de la segunda variable, la inflación. ¿Qué pasa? Pues si las empresas no producen, ¿habrá trabajo? Ah, bueno, aquí me faltó algo importantísimo que lo hablaron los compañeros. Si una empresa no produce, ¿hay trabajo? ¿Sí o no? No.
No. No sé. Entonces, un país que no produce con un producto interno, pues no genera trabajo. Y si no genera trabajo, entonces suceden dos cosas. Lo más inmediato es que hay que desempleo. Si no, miren lo que le pasa en Buenaventura. O sea, lo que nos pasa en todas las regiones, que por eso todos los días nosotros y ojalá todos ustedes puedan tener una fuente de ingreso, ya sea llámese papá, mamá, novio, o su propio trabajo, porque la verdad esto en Colombia es un privilegio, ¿sí? ¿Por qué? Porque desafortunadamente tenemos estos factores. Tenemos unos factores internos horribles, tenemos empresas pésimas, porque todo es caro, porque no hay tecnología, porque no innovan, porque lo poco que se gana lo cogen los dueños, bueno, en fin, porque es una familia que quiere vivir muy bien a costa de 50 pelagatos que tienen algo para comer. Y ustedes lo ven, por eso son 2, 3 familias colombianas que tienen todo el poder para poner a 50 millones a comer lo que ellos quieran. Eso mismo a nivel pequeño es cada una de las grandes empresas colombianas o de las empresas colombianas, ¿sí? Entonces, si la empresa no produce, pues no hay trabajo y si no hay trabajo se genera desempleo. ¿Qué quiere decir el desempleo? Que estas personas no tienen dinero. Y si estas personas no tienen dinero, pues no pueden comprar. Y si no pueden comprar, o sea, acuérdense en economía, no generan demanda. Y si no generan demanda, yo que vendo, pues tengo que, en cada cosita que vengo, tengo que sacarme las cosas. Acuérdense de macroeconomía que hay una ley, la famosa ley de oferta y demanda. Entonces, si no hay demanda, quien produce por cada cosa que venda quiere sacarle a usted la ganancia. Entonces eso hace que al no generarse demanda se suban los precios, o más bien esta es una consecuencia, y si los precios suben y yo no tengo dinero, entonces si combino estas dos cosas, pues voy a sentir algo que se llama la inflación. ¿Qué es la inflación? Que con lo que la gente gana no puede comprar lo que necesita. ¿Y por qué no puede? Porque no tiene dinero. ¿Y por qué no? Porque la gente que produce algo tiene que subirle el precio para poder amortiguar el costo. Entonces, esto se vuelve un círculo vicioso. Entonces, la inflación nos viene dando desempleo, el PIB nos viene dando desempleo. Y entonces, ¿cómo se mide la inflación? La inflación se mide con una cosa que se llama índice de precios al consumidor. ¿Qué otro nos quedó por acá? Y para rematar, esto se tiene en cuenta en todos los países, pero obviamente nosotros tenemos una pésima Producto Interno Bruto, tenemos una alta inflación, tenemos unos altos desempleos. ¿Y cómo les parece el gasto público? No, pues ni les digo que es esta vaina. Y sabemos que tenemos un horripilante gasto público porque tenemos que mantener a una cantidad de señores llamados congresistas, senadores, presidentes, bueno, ya ustedes saben, y además con un factor de gasto público que además nos saca del estadio y nos pone a primer nivel mundial y es llamado corrupción. Entonces, nosotros tenemos un gasto público altísimo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el Banco de la República tiene que sentarse a mirar con todas esas cosas negativas, cuáles son las tasas que hacen que la economía se dinamice. O sea, esto depende de, entonces, si yo le bajo a ellos las tasas de interés, pues de pronto generan un poquito de empleo y si generan un poquito de empleo hay mayor demanda y si hay mayor demanda yo puedo bajar la inflación y supuestamente que eso es lo que nunca baja en Colombia, yo no doy mermelada, yo soy honesto, yo tal cosa y raciono mi gasto público. O sea, el problema aquí es que a nosotros nos dan por acá por todo lado. Pero esto es intocable. En otros países un poco más saneados también se tiene en cuenta el gasto público, pero obviamente la dinámica es diferente, ¿no? Pero pues aquí ya saben. Entonces todos esos factores son los que el Banco de la República debe mirar para poder
colocar unas tasas que dinamicen, entonces que si este produce, genere empleo y que si este consume y tiene plata, entonces le pueda comprar y eso hace una dinámica, un círculo, esto es un círculo, un ciclo mejor dicho. Y esa es las variables que tiene que tener para poner esas tasas de interés que dinamicen esa economía, pero externas, porque entonces, internas, porque entonces nos falta hablar de las variables, nos faltaría hablar de las variables internas. ¿Cuáles son las variables internas? Pues realmente las variables internas es solo uno y es la devaluación. ¿Y qué es la devaluación? Pues la inflación es la pérdida de poder adquisitivo de mi moneda. O sea, inflación es lo que experimentan ustedes cuando tienen que pagar cada año la matrícula. Desde que empezamos pagamos esto, ahora pagamos tanto. ¿Por qué? Porque la universidad pues va a amortiguar sus gastos de acuerdo a una inflación. Eso se llama la inflación. Cada que yo, por ejemplo, pues los que aún usan mío o de vez en cuando usan transporte público, entonces hay que pagar 2.500. Cuando el año pasado yo pagaba 2.300. Esa es la inflación. Cuando usted va a mercar y echa lo mismo al mercado y en la caja tiene que sacar porque no le alcanza lo mismo del año pasado. Esa es la inflación. ¿Qué es la devaluación? La devaluación es la pérdida de valor o pérdida, sí, devaluación es perder valor de una moneda respecto a otra extranjera. La devaluación, por eso es un fenómeno, externo. Externo. Y la inflación es un fenómeno interno, ¿no? De la devaluación, nosotros o el banco, nosotros lo medimos con algo que se llama la tasa de cambio, y que esa tasa de cambio, cuando está regulada por el gobierno, cuando la pone el Banco de la República, se llama la tasa representativa del mercado. O sea, el Banco de la República con sus indicadores y sus cosas, pues dice, bueno, el dólar está costando tanto, ustedes lo ven en los indicadores, entonces, ¿de dónde saca el Banco de la República eso? Pues de situaciones, de cuánto ha sido el cambio anterior, y él también pone un precio que ayude, bueno, no tanto el precio realmente lo da el mercado, pero él debe sacar unas políticas que ayuden a que no se sienta tanto que. ¿Por qué es importante la devaluación en una economía? Bueno, el compañero por allá cuando nos hablaba de TMR decía que el dólar, cada economía tiene su gran referente. Por ejemplo, los países africanos, pues muy seguramente no vivirán pendientes del dólar. Ellos viven pendientes del euro porque la gran mayoría de sus relaciones son con Europa. Ellos le venden el plátano a Europa, le venden el café, todo se lo venden a Europa porque además es más cercano, ¿no? Y Europa también colonizó alguna de estas. Por eso usted ve que Mbappé, que no sé quién, ¿de dónde salen todos estos chicos de piel negra que juegan en las grandes ligas? Pues de África. ¿Por qué? Porque África en algún tiempo y aún hay colonias europeas en África. Así como nosotros fuimos colonizados por España, pues a los africanos les tocó el resto de Europa. Entonces, por eso es que usted ve todos estos chicos de color en Francia, porque hay muchas colonias que ellos aún conservan. Y digamos que pues aunque se desligaron algunos de allí, su gran socio es Europa. Entonces, Francia, todos estos países. Entonces, para ellos su devaluación es con el euro. Para nosotros, nuestro gran socio, al que le vendemos la gran mayoría de cosas o el que nos da la gran mayoría de plata por lo que hacemos, pues se llama Estados Unidos. Por eso para nosotros es vital saber cómo está la tasa de cambio o la TRM del dólar con nosotros. Las otras monedas también tienen, pero digamos que a la que más se vigila y se tiene en cuenta para poner
esa tasa de interés que dinamice ese mercado es a la de Estados Unidos porque es el que nos da la vida prácticamente a nosotros. Entonces, esa es la devaluación, que con nosotros, vuelvo y les insisto, tiene que ver con Colombia, con Estados Unidos. ¿Qué es la devaluación? Pues el Banco de la República también tiene que venir a tener en cuenta estas tasas. ¿Por qué? Porque si estas tasas representativas del mercado suben mucho, pues si Colombia tiene que importar muchas cosas, tiene un problema. Entonces el Banco de la República debe hacer algo para que el problema no sea tan grande. Y si además el dólar sube, también baja mucho, pues también es malo. O sea, los que importan para producir están felices, pero los que exportan, pues no les sirve que el dólar baje mucho porque no podrán tener todos los ingresos que quieren. Entonces, fíjese que mantener en equilibrio esa tasa no es sencillo. Entonces, si sube mucho, es malo. Si baja mucho, también es malo. Entonces, este es un papel del Banco de la República y tiene que ver entonces también con esto. Si yo dinamizo esta economía, yo tengo que mirar, si mis empresas dependen mucho de monedas extranjeras, pues yo tengo que mirar cómo está ese cambio para poder decir cómo voy a dinamizar eso. Esa es la relación entre esas variables. ¿Alguna pregunta hasta ahí, los que siguen despiertos? Pues ya se fueron. Ya nos vamos. ¿Listo? Bueno, ya me estoy pasando de tiempo, ya vi, no se preocupe. Es que aquí no tengo ni reloj para ver. Bueno, yo creo que esto es lo más importante, porque es que nos falta lo de las tasas, pero eso lo vamos a ir viendo con el tiempo. No quiere decir que de las cosas que sus compañeros van a subir, yo no voy a preguntar. Yo voy a dejar hasta acá